El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a estos lunes donde la cultura es nuestro principal encaje y nuestra principal vía para estar con todos vosotros, contigo, con ella, con él, con todas aquellas personas que los lunes nos acompañan para saber más de nuestras tradiciones y para inmiscuirnos en ese mundo cultural, como nos inmiscuimos todas las semanas en un personaje, en un dato, en una fecha, pero principalmente en personajes y nuestro vocabulario. Hoy nuestro personaje es uno de aquellos médicos insospechados, digo insospechados en el devenir histórico, puesto que es malagueño, nació en Málaga, en la provincia de Málaga, pero se habla mucho de un determinado hecho histórico que vamos a reconocer, pero lo que no se hablaba es que es uno de esos personajes de este hecho del que le estoy hablando, para no darles pistas y que lo vean ahora después, era malagueño. Así pues, sepamos, inmiscuímonos en esa historia y en ese personaje. A ver quién es. Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro nació en 1862 en Marbella. Fue médico y militar, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada en 1886. Se dedicó a ser médico rural hasta sus 36 años, que decidió alistarse como teniente médico provincial del Cuerpo de Sanidad Militar. En 1897 embarcó hacia Filipinas, donde fue destinado. Allí se incorpora al servicio de guardias del Hospital de Malate, tras una paz relativa en la Revolución de Filipinas. Los insurgentes filipinos prepararon una emboscada. Los españoles se ven obligados a refugiarse en la iglesia del pueblo y permanecerían allí durante 337 días. En este periodo, Rogelio atendió a sus compañeros, además de numerosos enemigos heridos, y sobrevive a enfermedades y ataques. Tras la redención de España en Filipinas en 1899, Rogelio vuelve junto a los supervivientes a la península. Por sus méritos es condecorado con 2 cruces de primera clase de María Cristina. En España es destinado al Regimiento de Infantería Soria en Sevilla. Al año siguiente le nombran médico alumno de la Academia Médico Militar. En 1901 asciende a médico segundo y es destinado a varios puntos de la geografía española para dar asistencia a las tropas. Finalmente, Rogelio es ascendido a médico primero y recibe la medalla de Alfonso XIII. En 1909 participa en varias acciones en Marruecos, por las que recibe la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar y la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo rojo. Tras varias idas y venidas de Marruecos a España, Vigil de Quiñones es nombrado comandante médico de Sanidad Militar. En 1920 se hace cargo del Hospital de Campo de Zoco, de Saxa. Un año más tarde es designado jefe de evacuación del Hospital de Dartrius. Desde entonces y hasta 1923 desempeña varios cargos en los hospitales militares de la zona de manera muy efectiva. Rogelio Vigil de Quiñones se retira finalmente en el año 1926, tras ofrecer sus numerosos servicios. Tras su muerte, en 1934, le fueron rendidos honores militares. Sus restos descansan en el Panteón de los Héroes de las Campañas de Cuba y Filipinas del Cementerio de la Almudena, en Madrid. Pues de los últimos de Filipinas, el primero o uno de los primeros era un malagueño y ya hemos conocido de quién se trataba. Estos personajes, malacitanos todos ellos, estas personas que forman parte de nuestra historia, que han creado desde muchos puntos de vista nuestra historia, desde Málaga y fuera de la misma, hablando de Málaga, son también los que rescata habitualmente la Asociación Cultural Segrí, y saben que habitualmente también durante el año pues estamos en conexión con ellos para ir hablando de esos personajes, de esas actividades y de esos encuentros y conferencias que tienen lugar a través de la organización de esta propia asociación. Y evidentemente Salvador Jiménez, que es su presidente, está hoy con nosotros pues para cerrar ese ciclo de este año o para abrirlo, según se mire en las actividades que hacéis. Muy buenas tardes, don Salvador. Buenas tardes, Paco, encantado. Hablábamos de personajes como este, personajes que ustedes rescatáis, ponéis
en énfasis, y cuando las personas, la gente y todos aquellos que están viéndonos, como nos dicen a nosotros cuando vamos por la calle, oye, yo no sabía que el personaje este era malagueño, yo no sabía que esta futbolista fue la primera malagueña o que había un malagueño en los últimos de Filipinas. Es importantísimo nuestra historia, que la tenemos y mucha. Sí, bueno, además la gente lo pone en valor sobre todo cuando le pone nombre y apellido a las calles de Málaga, por ejemplo. Cuando tú hablabas de este personaje de Rogelio Vigil de Quiñones, a mí me venía a la cabeza otro malagueño del Burgo, como era el comandante Benítez. Es una historia así muy parecida, muy similar, aunque el final es triste para el comandante Benítez y que lo vemos allí casi olvidado en el Parque de Málaga, y que cuando lo ponemos en valor, pues la gente aprecia, ¿no?, en lo que vale pues este personaje y la figura, y así tantos otros como hay en la ciudad, ¿no? Salvador, decíamos actividades, conferencias, visitas guiadas, las nocturnas de la Alcazaba, las de Málaga. Se han puesto de referencia a lo largo del año en que llevamos y de lo que nos quedará, pero personajes como Rogelio, personajes como a lo mejor Victoria Kent, de la que precisamente realizaban la conferencia, y en el Festival de Cine de Málaga, a una de las directoras de Barcelona, cuando yo le hablaba, porque hizo unos documentales en torno a María Moliner, y yo le decía, toma nota y atienda a determinadas mujeres malagueñas que fueron pioneras en abogacía, en cortes, en política, en muchos aspectos, y están ahí. Y uno de los que le nombraba era Victoria Kent, y decía, tomaré nota, puesto que verdaderamente es un personaje fascinante, y así también lo habéis puesto de manifiesto. Sí, además una vida muy para llevar al cine, sobre todo una malagueña que rompió moldes desde el principio. Primero por dedicarse a ser la primera mujer abogado. También ser la primera mujer en un consejo de guerra, la primera mujer directora de prisiones, con lo cual no era fácil en una época un tanto complicada como era la de la Segunda República. También es una mujer que rompe moldes con aquello de que hace público el lesbianismo. Ella era lesbiana, tenía su pareja, lo cual ella asume con total naturalidad, y sobre todo nos deja un documento magnífico como son 4 años en París, esa estancia de ella cuidando a los españoles, aquellos refugiados españoles, y todo lo que tiene que sufrir cuando la está buscando la Gestapo, y cómo se va cambiando de casa, cómo tiene que recurrir a un seudónimo para poder evitar que ser detenida. Bueno, simplemente yo lo he contado así de forma muy rápida, pero es una vida totalmente apasionante y totalmente, desgraciadamente, desconocida para la inmensa mayoría de los malagueños. Cada vez afortunadamente se conoce un poquito más, pero hay parcelas verdaderamente maravillosas de la vida de Victoria, ¿no? Claro, porque de los últimos, de Victoria a Victoria pasábamos, de las últimas cuestiones que había era también el edificio o el lugar, porque edificio ya no queda, el lugar donde Victoria Kent Claro. Habitó, nació en el entorno ese de Lagunilla, de la Victoria, que ahora es una triangulación de un espacio ajardinado que los vecinos, por llamarle algo, efectivamente, los vecinos han cogido porque el edificio fue demolido, derrumbado y desaparecido. Sí, eso es un poco cuando se es indolente con el pasado y sobre todo con las personas, con los hijos ilustres de la ciudad. En cualquier ciudad a la que tú vayas, se coloca una placa, bueno, no voy a decir ninguna por aquello no ofender a nadie, pero en cualquier lado te pueden encontrar aquí nació, aquí murió, aquí vivió, y eso en Málaga nos cuesta más trabajo. Y sobre todo el número 17 de la calle Lagunillas, que es donde vivía Victoria Kent, pues fue demolido y pasó a mejor vida y nunca más se supo. Ni siquiera hay un hito, ni una estatua, ni una placa, nada que nos recuerde que esta insignia malagueña del barrio Chupaitira pues vio la luz allí en esta calle tan popular de Málaga, y que es una forma de poner en órbita y de poner y dar a conocer a esta persona ilustre, pero desgraciadamente en Málaga no tenemos ese hábito. Yo espero y deseo que no tardemos mucho en tenerlo, ¿no? Fíjate, por las críticas que reciben en muchas ocasiones el mundo cofrade para eso es todo lo contrario. Claro. Ponemos demasiadas, diría yo, ¿no? Caso y ejemplo de otro de los personajes que habéis tratado en conferencias y en estudios, como era Baena, presidente de la agrupación de cofradías, pero habéis tratado más al personaje, al constructor, al empresario, que al propio presidente, que es como lo conocemos más o menos todos, claro. O en Málaga se conoce, pero no se conoce el movimiento empresarial que generó en torno a esa azulejería hidráulica de primera magnitud en España.
y queda como sí, presidente de la agrupación de cofradías, muy religioso, con un final también bastante tormentoso, pero el mundo empresarial que movió en Málaga queda un poquito oculto y es lo que también habéis sacado a colación. Sí, bueno, porque claro, la parcela cofrade pues se conoce más y sobre todo esa etapa de la creación de la agrupación de cofradías. Bueno, pero el tema de yo, la verdad, un hombre que a mí me sorprende muchísimo, sobre todo porque viene de lo más humilde, un hombre que con 10 años lo tiene que poner a trabajar. La familia tiene necesidades económicas, gente venida de uno, por parte de madre vienen de la zona de Vélez, por parte de padre de la zona de Casa Bermeja y de Colmenar, y vienen a Málaga buscando pues mejorar en lo que se pueda, sobre todo una ciudad que ya la industrialización está tocando a su fin, les pilla la plaga de la filosera a los poco tiempo, con lo cual la economía está nada más que regular. Tienen varios hijos, él se tiene que vivir con los abuelos, acordaros aquello de vamos a quitar a la familia cuanto más podamos la forma para que se pueda mantener mejor, y llega un momento que los abuelos no tienen para mantenerse ellos, con lo cual tiene que retornar a la casa de los padres y con 10 años lo ponen de aprendiz de marmolista. Ahí empieza a trabajar verdaderamente ya con 10 años, después pasa de peón sin cualificar a la obra de la calle Elario, donde aprende mucho. Tú puedes imaginar un hombre que trabajando a finales del 19, 12 o 14 horas de aquellas jornadas intensas, y después se iba a la escuela de arte y oficio a aprender de planos, de matemática, de geometría. ¿Tú te imaginas las ganas que podrías tener, el pundonor que tenía este hombre para irse? Bueno, y deja en una de esas cartas que deja, dice que le encantaba mientras esperaba, entre que se había lavado en la obra, se había cambiado de ropa porque llevaba su traje y esperaba que entrara a clase, se deleitaba escuchando el rumor de la fuente de las ninfas en la plaza de la Constitución. Fíjate, todavía tenía tiempo él para esa lisonja poética, y yo la verdad ese pundonor que tuvo y esas ganas de hacerse a sí mismo, siempre lo llevo por bandera. Nunca ocultó su origen, ni mucho menos se avergonzaba de ello. Es más, quizás era más la oligarquía, la burguesía de entonces, la que lo intentaba ridiculizar, pero quizás también porque le daba envidia de lo que había conseguido Antonio Baena. Un señor que, tú decías, él tiene suerte porque conoce a Hidalgo Espíldora, era maestro de obra entonces, el que él dirigía algunas de las construcciones de la calle Lario, también tenía la fábrica malagueña y en la zona de la Malagueta, y ahí también hace su penito Antonio, porque Antonio lo mismo entró de operario, que después fue encargado en la fábrica malagueña, con lo cual ella sabía de marmolista, sabía de construcción, sabía de temas de cerámica y tema hidráulico de solería, con lo cual iba enriqueciéndose. De ahí da el salto cuando tiene 30 años y le dice a Espíldora que quiere probar suerte, y en contra de lo que pueda parecer que se enfadaría Espíldora, no, le ayuda, y una de las primeras obras, él se sorprende, que es la Hacienda Mochingo, y donde interviene con un neófito también en el tema, que fue nada más y nada menos que Fernando Guerrero Strachan. La primera obra de Fernando... Él trabajó con el tío anteriormente en la calle Lario. Con Eduardo. O sea que fíjate, ahí se estrenaban los dos, aquello salió bien. Después le vino a hacer una serie de puentes, Los Caminos de Málaga, que en cambio decía que ya no hacía más puentes ni más caminos, porque eso daba muchos problemas y poco dinero. Y entonces pues hizo un tándem con los dos arquitectos estrella de aquel momento, para mi gusto, que son Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan. Bueno, eso le llevó a hacer, pues entre otros edificios, el del Ayuntamiento de Málaga, un edificio que además yo les remito, ahora que funcionamos todos por internet, que busquen el discurso de Antonio Baena cuando va a recepcionar las obras del ayuntamiento. No tiene desperdicio, le da a cada uno lo que se merece, y porque tengo que decir que detrás de ese aspecto tosco que puede ver la figura, pero un hombre que hablaba bastante bien, un hombre que se había hecho a sí mismo, como decíamos, pero que en cuanto a dialéctica funcionaba y transmitía, con lo cual él sabía llegar a las masas y sobre todo se había granjeado muchísimos amigos, independientemente de que la burguesía pues tenía cierta reticencia, ¿no? Pero... Claro, y después, cuando yo me refería a ese final desgraciado también, la misma buena suerte que tuvo en otros momentos, la tuvo para el final de su vida. Claro, pero porque él era buena gente, él le decía, todo el mundo le recomendaba, Antonio, vete a Gibraltar. Pero yo, ¿para qué me voy a ir? Decía, si yo no he hecho nada, yo no le he hecho nada a nadie, yo he hecho, vamos, cuando no existía la seguridad social, él tenía una cuenta abierta en la farmacia Laza, ahí en Molinalario, para cuando se ponían enfermos sus trabajadores, y decían que la cuenta muchas veces costaba pagarla. Se encargaban incluso a veces de los entierros de los empleados, o sea que no tenía por qué tener problemas.
y fíjate por dónde, él que se va a vivir a esa añorada casa, porque él siempre, conforme iba escalando en posición social, se iba mudando de edificio. Bueno, él siempre pasaba por viviendas de alquiler. Bueno, lo mismo vive en la calle Pozo del Rey, que es donde se casa, después pasaría, por ejemplo, por Luis de Velázquez, por la calle Duque de la Victoria, incluso en aquellos edificios que le construye Felisa en el Paseo Reading, pero quizás su gran sueño era tener una de esas hoteles del Limonar y de la Caleta, y entonces le compra a un señor que era de Buenos Aires, un argentino, le compra una casa gemela a Villanueva, o sea, estaría justo al lado de Villanueva, los torreones serían opuestos y tenía la posibilidad de tener un parque que se llamaba Parque de Buenos Aires. Bueno, aquellos dicen que era un vergel, y entonces cuando él lo compra, pues decide cambiarle el nombre. Y dice, bueno, yo le voy a poner, en vez de Parque de Buenos Aires, yo le voy a poner el nombre de mi santo, y le puso Parque de San Antonio, que evidentemente es donde está el hospital Parque de San Antonio. Por ahí es donde le sorprende la guerra y decide, en vez de irse a Gibraltar ni a otro sitio, pues además tenía coche, tenía posibilidad de haber huido, no lo hizo, se refugió en uno de estos hotelitos que había en el Limonar. Bueno, cuando van los milicianos a buscarlo, en la primera pues se escapa, en la segunda piden el libro de registro y ven a Antonio Baena, un personaje muy conocido. ¿Dónde está Antonio Baena? Dice, aquí estoy. Y ahí automáticamente ya estaba todo hecho. Pero lo peor no vendría ahí, sino lo peor vino después, cuando ya se produce ese bombardeo en Málaga de la aviación, llegando a aviones, 2 Stuka alemanes, y bombardean la ciudad y hay 40 fallecidos. Entonces, como ocurre, no hay que irse a la Segunda Guerra Mundial, ocurrió aquí en España, bueno, vamos a hacer una saca de 40 presos, vamos a matar los mismos que los aviones han bombardeado. Y entre los que sacaron querían gente muy notoria, con apellidos notables, para que aquello causara sensación en la prensa al siguiente día. Y aunque Antonio Baena estaba en la enfermería porque estaba con fiebre, estaba malo, pues lo sacaron y fusilaron a 46. La sorpresa se la llevó él cuando levantó la cabeza y vio que delante del pelotón de fusilamiento estaba uno de sus aprendices, a lo cual tanto había ayudado. Fíjate que eso tuvo que ser la decepción más grande. Él sufrió 2 decepciones importantes. Una en el año 31, cuando quemaron la Hermandad de la Sangre, y creo ahí él se apartó totalmente del mundo cofrade, no quiso saber nada, le dio ese place a Enrique Navarro, un gran cofrade donde los haya, y que, bueno, a partir de entonces cogió la rienda de la agrupación de cofradías, y él no quiso saber absolutamente nada, ni de cofradías, ni de hermandades, ni nada, porque yo creo que psicológicamente se vio afectado. Y la segunda, imagínate, cuando la apresan, él no había hecho nada, simplemente ayudar a los demás, y lo único, querer lo que tiene todo ser humano, a aspirar a mejorar y a tener algo más en la vida, pero a fuerza de trabajo y de tesón. Es injusto, evidentemente, y sobre todo si alzas la cabeza y ves que uno de los tuyos está en el pelotón, pues puede ser más triste todavía, ¿no? Precisamente en el lugar donde esa Villa Onieva que hoy podemos admirar todavía y analizar de cómo también fue en las construcciones y junto al Parque San Antonio, pues en ese entorno también encontramos un lugar al que habéis visitado, del que habéis explicado mucho y del que se está dando a conocer bastante en estos últimos tiempos, como es el Cementerio Inglés. Y esas visitas al Cementerio Inglés que, como ya hemos dicho en otras ocasiones aquí, pues tiene una encomienda y es el dar entierro a esos súbditos ingleses que de otra manera, pues desde centurias atrás o históricamente, pues o fueron enterrados incluso en la playa, en las propias orillas viéndose todos los cadáveres, o fueron tirados de mala manera a cunetas, y esos súbditos pues se recogen en ese cementerio y todos los personajes famosos que hay en él, que son muchos. Sí, bueno, además el Cementerio Inglés es un sitio mágico. Yo suelo decir, bueno, sabéis que nosotros hacemos actividades tanto en San Miguel como en el Inglés, pero ninguno tiene nada que ver con el otro. Son totalmente diferentes, tanto en realización, ejecución, como incluso los personajes que se encuentran allí enterrados. Todos son muy populares. Yo, por ejemplo, suelo relatar a algún personaje que es muy desconocido, pero fíjate, como por ejemplo a Renata Brausewetter, una malagueña, porque nace en Málaga, de descendientes alemanes, y que llegó a ser una estrella del cine mudo junto a nada más y nada menos que a Greta Garbo. Bueno, cuando tiene 10 años, los padres deciden irse otra vez a Alemania, pero cuando ella está a punto de fallecer, en su última voluntad dice que quiere ser enterrada en Málaga. Ya con 101 años, cuando fallece, que ya fue longeva esta mujer, pues nos la encontramos enterrada en el Cementerio Inglés. O, por ejemplo, nos encontramos parte de la historia de la ciudad con el naufragio de la fragata alemana Gneisenau. O nos encontramos a nuestro Gerald Brennan, a Gamel Bolsey, la famosa de la que escribió Málaga en llamas, ese guión de cine que tiene pendiente Antonio Banderas por hacer. O, por ejemplo, al padre de lo que es la circulación sanguínea, a Bailey,
que todavía los estudiantes de medicina lo tienen que estudiar y que vino a Málaga a hacer una serie de conferencias y fallece en el año 61 en Málaga. O, por ejemplo, tenemos, nosotros no nos dice nada, pero tenemos a Víctor Harnes Apakowski, que es un gran escritor en el mundo finlandés, un hombre que hace películas sobre todo de aventura en una época de la Segunda Guerra Mundial, películas de comando, de espías. Hay finlandeses que vienen a ver la tumba de Apakowski aquí al cementerio inglés, con lo cual, fíjate, o por ejemplo tenemos ahí a nuestro Robert Boyd, el único que era protestante, que venía con Torrijos y que inaugura de manera oficiosa lo que es el cementerio inglés de Málaga. O, por ejemplo, desde el que idea toda la ejecución del inglés, como es William Marr. O, por ejemplo, tenemos a Marjorie Greig Hutchinson, aquella economista que tanto hizo y tanto trabajó y tanto dinero puso para que se mantuviera el cementerio inglés de Málaga. A su padre, también tenemos allí enterrado al padre de Marjorie. O, por ejemplo, también es un cementerio militar donde tenemos a aviadores, tanto de la RAF como tenemos a gente de la Royal Air Force, que en la Segunda Guerra Mundial pues fallecieron en un bombardeo en las costas de Marbella. Imagínate lo variado de... Porque al igual que San Miguel, el cementerio inglés ha quedado como un cementerio histórico, no entra, ahora mismo no está en esas rutas de cementerio histórico o de cementerios vivos, donde sí pertenece San Miguel, administrativamente hablando, pero el cementerio inglés funciona por sí solo, depende de sí mismo y requiere muchos cuidados porque está en algunas lápidas, algunas cuestiones en situaciones que deberían de sí, bueno, arreglarse, no agradeceremos nunca lo bastante a la Fundación Cementerio Inglés de Málaga, que la fundara el entonces cónsul McIntyre, y que a partir de entonces se pusieron las pilas, porque imaginaros, el gobierno británico se entiende, de hecho, en 1994, igual que otros cerca de 1000 cementerios en el mundo, con lo cual empieza la etapa de declive, empieza el deterioro, empieza que la gente va saltando las tapias, van haciendo barbaridades, con lo cual el estado de abandono que tiene el cementerio es importante. La labor que está haciendo la Fundación con esas visitas, con otras visitas teatralizadas que hace por las noches, sobre todo en Halloween y tal, pues son encomiables porque vemos poco a poco cómo el cementerio va cambiando. Lo que sí está necesitado de una ayuda más de las administraciones, de todas las administraciones, porque al fin y al cabo es un cementerio que está en Málaga, es de la ciudad de Málaga, y donde nosotros hablamos de la historia de la ciudad, porque es parte de la historia de la ciudad. Claro, y el San Miguel sí ahora está más vivo que nunca, está más recuperándose. Ahora estamos con la Plaza del Patrocinio, con las obras que darán conclusión en breve, con lo cual el potenciar también los panteones, sobre todo, y potenciar una historia que tenemos que está ahí más viva que nunca, a través de los personajes que reciben sepultura en el cementerio. Claro, tú imagínate, toda la historia a partir del 19 hasta 1987 la tenemos en el cementerio de San Miguel. Si hablamos de los Heredia, ahí están. Si hablamos de Jorge Loring, Amalia Heredia, Trinidad Grun, por ejemplo, de los Croques, de los Manley, de los Lamote, de los Subirón, de nuestro querido, lo diré siempre, este hombre que fue un inmenso pintor, el que inició la colección de Málaga, Antonio Muñoz de Grain. Sí, rompería, quizá haría un toquecito de atención, la tumba de malagueños ilustres, que necesitamos que esté en otras condiciones, sobre todo que se le dé esa importancia que se merece nuestro Salvador Rueda, nuestro Paco Palma, Alfonso Canales, Ferrandi, y que creemos que si el panteón de hombre ilustre tiene que ser algo que llame poderosamente la atención. O, por ejemplo, una de las últimas tumbas que hay, digo de las últimas porque es la que está más remozada, que es la de Jane Bowles, esa escritora estadounidense, que le da un cierto morbillo también al tema. O, por ejemplo, los Welling, fijaros, dentro de la historia de la ciudad, o los Gómez Raggio, o los Álvarez Fonseca, son tantísimos los que podemos, o Torrijos, o por ejemplo el padre Vicaría. Hablábamos muchas veces que Málaga fue pionera y las cofradías de Semana Santa en esas mutuas de entierro. Y unas características pues se tienen en los nichos que estaban en los panteones de cofradías. Claro, y además se hizo una cosa inteligente, yo digo, por parte del ayuntamiento de entonces, principio del siglo XIX, porque imaginaros, aquello era una erial, aquello era una zona de huerta, la huerta de la Aza del Capitán, y había que edificar por lo menos una muralla, una valla perimetral. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? Pues prohíbe el enterramiento ya en iglesia y en convento a las cofradías, que era el principal motivo de nacer de alguna de estas hermandades, y le dice que le da terreno en el cementerio siempre y cuando vayan construyendo la valla perimetral, y que justo detrás pues estarán los nichos de las cofradías.
Bueno, pues así se empezó en 1821, en el 29, 1829, teníamos concluida la valla perimetral con cada uno de los emplazamientos, que si la Hermandad de Luis Vela, que si Viñero, que si Esperanza, todas las cofradías tienen allí su panteón y su entorno, aunque ya sabemos también que a fecha de hoy, en el siglo XXI, pues muchas en sus casas de hermandades han construido sus columbarios y tal, pero bueno, allí tienen su espacio también, y que fue encomiable también la labor que hicieron dentro de lo que era el primer cementerio extramuro de la ciudad, donde estaban esas cualidades que decía Carlos III en 1787, que esté alejado más o menos 1 kilómetro, que haya agua corriente, sí, sobre todo un tema aireado, higiénico, que entraban en las ciudades, había otras ciudades evidentemente pioneras en aspectos como eran, pero ya hablábamos de Londres, claro, en esa fecha con la Revolución Industrial, la higiene, la medicina, pero Málaga se incorporó, entre otras cosas también, por la cantidad de ingleses y de extranjeros que llegaron a Málaga con también unas ideas y unas formas. Claro, es que yo suelo decir que el 19 es una etapa enriquecedora para Málaga, una etapa donde viene muchísima gente que viene con dinero, o sea que en sus países de origen o en sus zonas de origen, como en la zona de Camero, aquí en España, tenían dinero pero no en qué invertirlo, entonces lo invierte en la incipiente industria malagueña que le dio pingo, beneficia a más de uno. Y otros vienen al olor del dinero, pero a hacer dinero en este caso, a buscar fortuna. Y ese es el motivo que nosotros, ya hemos hablado alguna vez, Paco, esos apellidos que para nosotros son eminentemente malaguitas, como acabamos de nombrar, los Loris, los Heredia, los Welling, los Toslarios, los dos son de Málaga, y si empezamos a desgranar, cada uno son de una zona totalmente distinta, alguno de España, otro viene de Southampton, otro viene de Massachusetts, imaginaros, pero que nosotros hemos asumido como eminentemente malagueños ya, ¿no? Por ejemplo, los Lamotes, gente vinateros que tenía en la zona donde está el Colegio Gamarra, que después... Claro, ahora nos acordamos por incluso la calle, que aunque claro, ese era un padre. Claro. Jorge Lamote. Un hombre que también otro día tenemos que hablar de él, porque gracias a él se pudo hacer el estudio de esas 2000 pinturas del barrio del Parcel, ¿eh? Con lo cual, y ahora queda como una calle, ya que se vislumbra, porque antes era entre Callejón, Estrechez, pero... A mí me gustaba el nombre antiguo, eso de Pasillo Guimbarda... Eso bueno, lo de Pasillo Guimbarda, que nadie lo hace, nadie lo ubica tampoco entre Santo Domingo, Padre Jorge Lamote, con lo cual ahí hay, en las calles, como tú decías, se descubre mucho la historia y el por qué esa calle se llama con el nombre de un personaje que a lo mejor no conocemos o desconocemos, y a través de la calle, y Málaga está plagada de calles y de nombres. También hay otras que no sabemos por qué le pusieron esos nombres. Sí, bueno, hay muchas de ellas. Yo muchas veces la gente se ríe, por ejemplo, eso de Siete Miau, por ejemplo. Bueno, Calle Pito sí hemos sabido ya por qué se llama Calle Pito, pero vamos, que habría algún personaje ilustre ahí esperando seguramente darle mejor nombre a la calle. Claro, o las 5 bolas tan famosas las 5 de bolas... San Juan, y que tantos artículos ha creado. No, hay muchas hipótesis sobre las 5 bolas, pero bueno, ahí ha quedado, ¿no? Ahí ha quedado. Como quedan todas estas historias, y nosotros nos vamos a seguir quedando aquí, pero vamos a ir un poquito a ver esos escaparates de los que yo siempre les anuncio, porque nos queda todavía que hablar mucho de la Asociación Cultural Segrí, de los personajes y sobre todo de las actividades, que sé que están atentos a que les informemos de todas las actividades y cómo pueden saber de esas visitas a la Alcazaba nocturnas, o cómo pueden saber de las visitas a la ciudad, al enclave céntrico de la ciudad, a cementerios históricos, a la Victoria y a todas aquellas cuestiones que la Asociación Cultural Segrí lleva adelante. Pero todo esto va a ser después de que nosotros nos demos una vueltecita por esa ciudad a la que queremos. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga.
En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos, y siempre que volvemos de este pequeño viajecito que nos permitimos, también nos permitimos el hablar de una manera, o encadenar unas palabras con otras y configurar frases, expresiones de Málaga. Y una de las expresiones de la concatenación de varias palabras que convertimos en una sola es la que a continuación vamos a saber. Si en Málaga queremos aseverar y darle carta de fiabilidad y seguridad a alguna cuestión, cuando terminemos una prédica, apostillaremos con aquello de «e» o «no é», una palabra resultante de una frase y la unión de varias, pues nos estamos refiriendo a «es» o «no es», quedando implícita la idea de «es así» o «no es así», como te lo digo. Así pues, en nuestro vocabulario malagueño, «é» o «no é». Y no hay más. Ahí se acaban las conversaciones. Lo que nunca acabamos es de hablar una y otra vez con Salvador, iba a decir Salvador Segrí, y es como aparece en los móviles de casi toda España y el mundo entero. Bueno. Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Segrí. Hablábamos de muchos personajes que habéis llevado en conferencias, principalmente vuestra sede, aunque no es sede oficial, pero sí es el referente, como es la Cofradía de Estudiantes, donde las conferencias, la puesta en escena y todo se hace visible en Málaga. Bueno, yo, eso lo sabe, bueno, hermano mayor, todos lo saben en la Junta de Gobierno, que es mi casa, mi segunda casa. Yo allí, vamos, nos permiten estar y la verdad yo encantado. Bueno, nuestra sede oficial, tú sabes que está en calle Bolivia, ahí estamos todo el operativo, pero cuando tenemos que trabajar en el centro, gracias a Estudiantes, nosotros organizamos, si no sería imposible, Paco, movernos. Y después tenéis una sede artística, prácticamente se podría decir, que es la Alcazaba. Bueno, tenemos varias. Tenéis varias, pero la Alcazaba sí es un referente sí, de Segrí. Incluso muchas personas llegan a vosotros a través de esas visitas nocturnas, porque ya se han extendido a lo largo de los años, porque ya van muchos años los que lleváis enseñando, mostrando y dando a valer la Alcazaba. Y porque ya no es lo mismo hablar de hace 10 años a esta parte, hablar ahora de la Alcazaba, siendo uno ya de los monumentos más visitados de la ciudad de Málaga, junto con la catedral también, con lo cual la ponéis en valor, y todos los años nos gusta pues siempre volver a esas visitas guiadas a la Alcazaba que, gracias y afortunadamente, se agotan totalmente. Sí, hombre, este año será el número 12 que hacemos estas visitas nocturnas, siempre con mucha aceptación. Yo sé que ha habido gente que se ha quejado porque no podían acceder a las entradas, porque enseguida se agotaban. Decirles que hemos cambiado el sistema, concretamente en estas próximas que hay el 14, 15, 16, porque habíamos detectado eso, sobre todo porque hay gente que hacía mal uso de las entradas, porque además reservaba la entrada y después no venía. Incluso hemos detectado quién reservaba entradas y las vendía, con lo cual imagínate. Entonces el sistema ha cambiado, es a través de entrada física, le tenemos ya que poner cara al personal y tienen que retirarla o bien en horario de oficina de 9 a 1 allí en la calle Bolivia, o de 6 a 8 pues en la Cofradía de Estudiantes los lunes, martes y miércoles, o hasta que se agoten las entradas. Decirles que hoy lunes todavía quedan entradas, yo vengo de Estudiantes ahora mismo y todavía quedan entradas, o sea que pueden pasarse por allí sin ningún problema, y si no por la oficina. Y la verdad que sí, que es una de las estrellas. Yo te puedo decir que yo me siento muy a gusto en la Alcazaba. La Alcazaba para mí es un sitio muy especial, un sitio que yo conozco muy bien y en el cual me siento a mis anchas, y que de noche tiene un significado especial. No lo sé para vosotros, pero para mí tiene un significado especial, una forma diferente de verla, y sobre todo agradecer siempre a la gente que colabora con nosotros, como son los arqueros de Fuengirola, como es la Asociación de Grima Histórica, como es la Asociación Nasmaravi,
o por ejemplo Agnas, que es el grupo que rescata con esos instrumentos del pasado pues las masajas. Todo eso lo pueden ver en la Alcazaba y además disfrutar de, yo creo que de una noche mágica. Siempre introducimos alguna que otra variante y bueno, y empezaremos, de nuevo empezamos hace un par de semanas, la segunda visita será este fin de semana y el que esté interesado, pues ya le digo, ese es el sistema a partir de ahora, ni a través de internet ni por teléfono, sino recoger su entrada física y... La cuestión está en que hemos hablado mucho de todas las temporadas, hablamos de esas visitas, de ese sistema que pues recibe o no recibe quejas, pero al final hay que ir siempre a la entrada con un precio, con una venta, porque claro, después hay otros planteamientos alrededor de la propia asociación que nada tienen que ver con vosotros y en el que entra el pillaje. Lo triste es eso, que tú haces el esfuerzo, tú haces el trabajo y otro se beneficia. Entonces eso nos ha llevado a que tengamos que poner, no por lucro, sino €1, simplemente porque el que reserve una entrada, el que lleve la entrada, que la recoja físicamente, para obligarle a ir. Es que si no es muy triste que haya muchísima gente que no pueda ir a verla por esta serie de señores o de señoras que cogen entrada en exceso y después no la disfrutan, con lo cual que el trabajo que hacemos realmente no cumple su cometido. Hay muchísima gente descontenta porque no puede asistir, porque no hay entrada y sin embargo al final sí quedan entradas. Y el inconveniente, bueno, pues que hay que asegurar a la gente un seguro de responsabilidad civil, nosotros tenemos que tener todo controlado, pero la gente no se da cuenta de esto y sobre todo de la inversión que hay detrás de cada noche, porque hay un operativo de 40 personas cada noche. Y a nosotros nos cuesta un esfuerzo. Claro, porque seguimos hablando de varias visitas en la misma Claro, son noche. 9 cada noche, se empieza a las 9 de la noche, se entra cada cuarto de hora, la última visita es a las 11 de la noche y tener en cuenta unos 40 personas en cuanto a operativo de CEGRI, eso sin contar bailarinas, arqueros, espadachines, los músicos, o sea que fíjate la cantidad de gente que hay alrededor de un acto para que después una serie de señores sean limitados, sacan entrada todos los días y ahora voy un día o tampoco voy... Y claro, te quedas allí retratado y sobre todo lo que es aún peor, que hay gente que ha querido ir que no ha podido hacerlo. Porque después, evidentemente, estábamos hablando de la Alcazaba y de todas las visitas que habéis hecho, de un tiempo a esta parte, aunque también la habéis realizado, pero se habla mucho de la Catedral de Málaga, en tanto en cuanto se habla de la posibilidad de acometer la obra, la terminación de la catedral, principalmente de la torre que falta, pero después habría muchos más complementos. Hay también por parte del obispado creado un plan general de acometer esas obras, un plan maestro que dice por dónde tienen que ir el camino, no significa que las obras se hayan puesto en marcha, bueno, dice por dónde tienen que ir las sendas, ¿no? Bueno, el plan director, sí, se ha ejecutado, no sabemos cómo es el plan director porque hemos pedido verlo. El CEGRI pertenece a la Fundación Málaga por su catedral y la verdad que estamos iniciando el camino, primero la campaña de información porque hay gente que cree que lo que pretendemos es terminar la catedral, la torre y tal. No, nosotros lo que queremos en un principio es acabar con los problemas que tiene la catedral. La catedral tiene serios problemas ahora mismo de humedades, de filtraciones al carecer de cubierta que se van acentuando con el paso de los años y sobre todo como consecuencia de esa obra fallida que se hizo, que fue el empalomado, que se le abrieron una serie de grietas y que no está funcionando. Entonces tenemos que atajar ese tema, sobre todo si nosotros queremos dejar como testimonio ese legado de nuestro pasado, o lo atajamos o nos olvidamos. Claro, se quiere hacer algo tan sencillo como seguir el proyecto de Ventura Rodríguez, un tejado a dos aguas, y la única facilidad que tenemos ahora mismo es materiales mucho más ligeros, más livianos, más baratos, con lo cual la solución pues sería muy fácil. El único problema que encontramos es que, por ejemplo, ese empalomado que se hizo hace algunos años, hay que demolerlo, porque está sobrecargando las bóvedas, con lo cual eso hay que hacerlo a mano por el sitio en el que nos encontramos y sería lo que encarecería un poco más el tema del proyecto. Que dice la gente, es que se llama la manquita que quieren hacerle la torre. No, mire usted, vamos a empezar por lo que le hace falta. Si transcurridos los años las cosas van funcionando y vemos que, ¿por qué no vamos a terminarla también? Todas las catedrales, salvo la de Málaga y la de Barcelona, están terminadas. Entonces nosotros yo creo que también tenemos derecho a que se termine. De momento que se le solucionen los problemas que tienen, que le están dando serios problemas.
y ya veremos después, habrá que ir juntando dinero y poco a poco pues ir haciendo lo que se pueda, porque le faltan muchísimas cosas más. Claro. Falta sacristía, porque no hay sacristía que es necesaria para la actividad que se realiza en la catedral, no tenemos tampoco columbarios para que estaría en la zona del postigo del abade, con lo cual nos hemos quedado muy a la mitad de las obras, ¿no? Y terminación de las 2 puertas laterales, más que las puertas de los cubiletes de los las cubillos. propias puertas. Es que en realidad no le falta una torre, le faltan 5. Uh-huh. Pero bueno, eso tampoco lo conoce la gente. Entonces ahora en la campaña de información, la semana pasada se estuvo en la Cámara de Comercio, hemos estado dentro del ciclo de Pepe Atencia también con una mesa redonda, donde han venido gente de la Fundación, gente de amigos de la Asociación de Amigos de la Catedral, y la verdad que son muy interesantes, y sobre todo hay gente que yo creo que le hemos dado las pistas que necesitaba para ver lo que... Claro, porque incluso cuando estuvimos aquí hablando de la catedral con Diego Estrada, planteaba la solución la tenía clara, ¿no? Y cómo comenzar, cómo seguir y cómo concluir. Pero es lo que decíamos, nos fijamos más en esa terminación de la torre o la conclusión de la torre gemela que en una terminación necesaria, como tú decías, como claro, yo creo que esto hay que atajarlo por fase. El recubrimiento. Claro, para que la gente lo tenga claro, señores, vamos a atajarlo por fase. Vamos a decir, ¿cuáles son las necesidades imperiosas de la catedral ahora mismo? Una cubierta. Vamos todos a por la cubierta. Habrá que desescombrar lo que se hizo, bajar los escombros y preparar para recibir ese tejado a 2 aguas. Construir el tejado a 2 aguas, ver que todo funciona, que no hay ningún problema de filtración y a continuación pues irán dando los siguientes pasos conforme a las necesidades que tenga la catedral. Tú lo acabas de decir, es uno de los monumentos más visitados, un monumento que tiene muchas necesidades de hoy. Por ejemplo, se hablaba de que en el lugar que iba a ir lo que es la sacristía, un centro de recepción de visitantes. Señores, que son muchísima gente. Yo no sé si han llegado. Hay un mostrador con ruedas que quitan y ponen todos los días. Eso no puede ser en un edificio como la catedral. Eso no se ve en ningún lado. Y ha mejorado, ¿eh? Por eso te digo que parece que visitantes. Algún partido político se echó las manos a la cabeza porque querían hacer un centro de recepción de visitantes. Señores, es lo mínimo que se puede pedir una ciudad cultural como la nuestra, ¿no? Sí, sobre todo decía que ha mejorado porque la empresa encargada de las visitas pues le ha dado categorías, claro, como las que tenía que tener, claro. No simplemente pues un conserje de aquella manera, porque es el monumento más visitado de Málaga, lo tenemos ahí y lo tenemos prácticamente desconocido en muchas ocasiones, que eso es otra cosa. Y otra cuestión, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, que ya hace algunos años de eso, pues teníamos visitas durante todos los años a determinados monumentos y nos explicaban. Eso se ha puesto también en valor de aquí a unos años, gracias a Dios también. Segri participa mucho en eso, con Eras una vez Málaga, y la verdad que, bueno, Alcazaba y Catedral se llevan la palma. Ahora están incidiendo un poquito más también en conocer el castillo, la Victoria, porque también hemos incidido nosotros en esa joya desconocida como es el Santuario de la Victoria, donde tengo que decirlo que los propios malagueños alucinan sobre todo, no solamente ya por la crista, que llama poderosamente la atención, sino el camarín. Camarín, yo, sin error a equivocarme, uno de los camarines más importantes que hay, más precioso, y que yo creo que el malagueño tiene que aprender a valorar y a poner en valor. Lo decíamos, sobre todo, ya no el santuario propio está creado y realizado para dar valor a una imagen que es la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria. Una imagen que como la ponen no le dan ningún valor, y el otro día, y si no lo digo, reviento, como se dice en Málaga, el que estaba fui padrino de confirmación en la Victoria, y claro, allí viendo, está ahora en primera línea de la arcada del camarín, sin el templete que está en restauración, evidentemente, sobre una peana, pero el soporte que se tiene para coger a la Virgen de la Victoria parece realmente que la Virgen de la Victoria está sobre una paellera. Y yo la estaba viendo y no podía, decía, pero vamos a ver, si es una cuestión, no es cuestión, es delicadeza, es el tacto, porque yo desde aquí parece que la Virgen está puesta en una paellera. Sí, claro, el soporte que se hizo, porque es que pesa muchísimo a la hora de bajarla, de subirla, y claro, como ahora resulta que está todo en restauración, el baldaquino, pues de luego muchas veces imaginación al poder, pero... Yo decía, bueno, una tela, un complemento para no ver las asas y las sujeciones, y desde abajo parecía totalmente... Y fue el recomerme todo el rato en la función de decir, bueno, la patrona de Málaga necesita otra categoría. Ahora se le ha dado una categoría con el aniversario, con el patronazgo, pero son detalles que después pues se nos queden ahí. Y efectivamente no sabemos ni la patrona que tenemos como talla, ni el santuario, ahora basílica también, que tenemos, ni todo lo que la rodea,
y pasa muy desapercibido, de las grandes, Claro, desconocidas en muchos aspectos, ¿no? Además, la patrona es una de las señas de identidad nuestra, de Málaga. Ten en cuenta que llega en el siglo XV y que siempre ha estado ligado a lo bueno y a lo malo de la ciudad, a la catástrofe, a la epidemia, como también a la fiesta. Porque sabéis que la fiesta de Málaga todos giraban en torno también, se hacía para partícipe a la patrona de todo. Yo creo que, yo echo de menos eso, Paco. Yo, por ejemplo, en cualquier localidad la patrona es lo más grande. Nosotros tenemos que aprender a que la patrona siga siendo lo más grande. Y lo ves en detalle eso, cuando hay procesión, cuando baja, cuando sube, que tú ves que no hay el acompañamiento deseado, que tendría que haber, volcarse más la gente con nuestra patrona. Y lo mismo te digo con Ciriaco y con Pablo, o sea, digo que dentro de poco será su festividad, con lo cual yo espero y deseo que también los malagueños hagan un esfuerzo, que tampoco es esfuerzo, es simplemente acercarse a acompañar a los patronos que son copatronos de la ciudad. Claro, porque todas las fiestas que se organizan y se realizan después tienen su crítica. Evidentemente, todos los años la fiesta del Corpus, la celebración del Corpus, la criticamos por la movida desde hora de día, hora de tarde, para ver si hay más público, más fieles, más... en esta última ha sido de carestía total de público, se moverá, pero a la fiesta hay que darle algo. Como siempre digo, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerle una fiesta religiosa, pero, y voy a poner un ejemplo que os compete, la puesta en escena de la entrada de los Reyes Católicos, que se hace justamente al finalizar la Feria de Málaga, en ese día 19, 20, según también la confluencia. Este año tenemos un día más de fiesta. Sí, nos vamos al lunes, este año nos vamos al lunes. ¿No? Se le da un empaque y una gracia y un saber hacer y coge el protagonismo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, yo lo decíamos el otro día en una tertulia, yo creo que en el tema del Corpus y eso hay que reinventarse. Yo tengo un recuerdo, yo soy mayor que tú, y yo tengo un recuerdo maravilloso del Corpus. Yo recuerdo cuando se echaban las uncias en el suelo, se colocaban los toldos, y la verdad que era un día grande, era un día donde veía muchísima gente en la calle. Ese día estrenábamos ropa, Paco, estrenábamos ropa en el Corpus y el Domingo de Ramos. Y entonces, bueno, eso y era festivo también. Se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y yo creo que hay que volver a esa... Claro, que la cuestión no es que la agrupación de cofradías genere un altar en la Plaza de la Constitución y punto. No. Hay que darle desde todos los estamentos. Evidentemente el Corpus es organizado por la propia Iglesia, donde colaboran muy mucho las cofradías, la agrupación y todo, pero como la Victoria. La Victoria colabora en la cofradía, pero la Victoria tiene que por sí generarlo todo y no hacer una comitiva, que si no va a la cofradía tú no tienes comitiva. Tú tienes que tener tu propia comitiva, no esperar que las cofradías te incluyan y después diga, es que no subí hasta arriba, hasta el santuario, que eso es otro fallo, pero bueno, cosas así. Son tan pequeñas situaciones que decíamos, si se hace una cabalgata histórica como la que regeneráis, como la que generáis, pues año a año cada vez hay más, cada vez se conoce más, porque también le dais el determinado y el exclusivo bombo que hay que darle a estas cuestiones, la información. Y se informa y la gente va a verlo, aunque ya estemos muy cansados de feria, ¿no? Sí, no, hay gente que lleva varios meses preguntando. Bueno, nosotros que tú sepas, bueno, tú ya lo sabes, nosotros estamos trabajando en cabalgata ya. Claro. Es que esto no es flor de un día. Iréis ya también a la, hombre, ahora, bueno, cabalgata, a la de Reyes. Cabalgata llevamos, pues sí, prácticamente terminamos una, empezamos otra, y porque son muchas cosas que coordinar, somos mucha gente ya, este año vienen 2 bandas, y entonces, claro, cada vez somos más. Y siempre lo que decimos, siempre nunca estamos a gusto, siempre vamos a arreglar aquello, vamos a enmendar lo otro. Y como tú bien decías, nos vamos este año, se amplía un día más de feria, hemos recuperado el perdido, con lo cual no podemos hacerlo en domingo, nos vamos, además coincide que el domingo es 19, que es festivo, pasa al lunes, y el lunes haremos nosotros pues esa llegada de los Reyes Católicos a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de la Aduana, y nada, y trabajando mucho por ese tema, por Alcazaba, por las conferencias y en fin, y preparando ya lo que viene después, que serán visitas otra vez al Centro Histórico por la noche, y San Miguel, que queremos repetirlo en septiembre, ¿no? Claro, porque el Centro Histórico lo comenzáis en septiembre, Hemos octubre, hecho, ¿no? Ya una de las visitas, se ha hecho hace 3 semanas, hace 2 o 3 semanas, y vamos a intercalar una visita más al Centro Histórico entre la Alcazaba, entre la visita de la Alcazaba en el mes de julio. Así que hacemos una semana sí, una semana no en Alcazaba. Queremos reponer en esa semana, pero hemos visto que la gente demanda más. Entonces vamos a hacer un fin de semana en el Centro Histórico y a ver qué tal nos va, ¿no? Ya lo anunciaremos también. Claro, la persona, yo he estado en 2 o 3 ocasiones, porque visitarlo no es siempre ver lo mismo. El Centro Histórico, cada vez que se va a visitar,
tiene un complemento No, diferenciador. y hay 3 rutas diferentes del centro histórico. Hay una que es la que más hemos hecho, que es la que quizás conozca la gente, pero tenemos otra que es paseando por los arrabales, o tenemos otra que se llama el centro desconocido, por ejemplo, de descubrir qué mensaje hay en el suelo, o por ejemplo en algunas esquinas hablamos de guardacantones, de heráldica en Málaga, o por ejemplo de personajes también que hay en el nombre de las calles, con lo cual la gente, además me pasó un hecho así curioso, una señora que llegaba en una de las visitas, me correspondía, mira, la última visita de la noche, y me dijo la mujer, mire, yo he venido porque viene mi marido, pero a mí, yo conozco mucho Málaga, así que no sé qué me va a enseñar usted. Claro, tú ya con ese handicap dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y cuando terminamos, le pregunté a la señora si yo había sido capaz de enseñar algo. Y dice, mire usted, pues el 90% de las cosas no lo sabía. O sea que no sabía tanto de Málaga. Y la verdad yo eso me alegro también, ¿no? Que seamos capaces de darle un aliciente, ¿no? Claro, pues mucha gente dice, no, yo es que nací en el barrio y lo conozco totalmente. Pero, y la calle esa que usted tanto conoce, sabe por qué tiene ese nombre o por qué está la arquitectura realizada de esta manera, pues lo desconoce. Lo que te contaba en alguna ocasión, que te lo contaba, por ejemplo, eso del pavimento de la calle Nueva. En la calle Nueva hay una serie de mensajes que nos dejó Ignacio Serrano, que fue el arquitecto que hace el diseño de la solería, y tú cuando se lo enseña en la calle dices, pues yo he pasado por aquí 7.000 veces y nunca me he dado cuenta. Claro que hace alusión a los nombres de las calles cercanas, por ejemplo a Fernando de Sea aparece el Canal del Sur en el suelo, o aparece un fantasma relativo a la calle Duende, o el corazón con llama en clara alusión al conventico. Pues claro, la gente se queda, pues yo esto no me había dado cuenta. Bueno, lo del conventico también tendríamos que hablar largo y tendido, porque la Málaga de conventual, que éramos la de las 1000 tabernas y una sola librería. Y una sola librería, pues... O por ejemplo, mucho tiene que ver con el conventico Marín García, por ejemplo, que también lo tenemos en San Miguel, o sea, un tío que hay que contar largo y tendido también. Lo cual son historias y son anécdotas y son curiosidades que, hombre, todas no las vamos a saber, pero sí explicarlas y ponerlas en valor hacen que vaya, porque cuando vamos por las calles vamos de bullo y corriendo, ni miramos ni hacia arriba ni hacia abajo. Vamos hacia el frente, ciegos, perdidos, y tenemos muchas cosas y el centro histórico de Málaga es muy pequeño, no es tan grande, ¿eh? No, y además yo suelo decir, ir con la cabeza hacia arriba, vaya a descubrir algunos detalles en tema de la fundición de los balcones, o por ejemplo algún detalle que no ha querido dejar el arquitecto en esos yesos que hay, y la verdad es que yo le invito a la gente a pasear simplemente, por ejemplo, ese entorno que conforman calle Granada, por ejemplo nuestra calle Chegaray y la calle Duque de la Victoria, van a descubrir pues infinidad de edificios. Madre mía, yo he pasado por aquí 7.000 veces y no me había dado cuenta. Yo ahora en verano recomiendo mucho las visitas a las distintas terrazas y los distintos lugares hosteleros que han creado y han puesto en escena las terrazas para ver Málaga desde la altura, a vista de pájaro casi, y ver y descubrir la Málaga verdadera en muchas ocasiones que se nos escapa. Y eso es lo que también de alguna manera hace Segri, descubrirles a todos, descubrirnos a todos la Málaga que somos, la que fuimos y la que vamos siendo también. Bueno, totalmente, porque la ciudad se va enriqueciendo cada vez más. Ahora nos llegan estatuarias nuevas que también solemos explicar, porque claro, aunque sea escultura de vanguardia, están dentro del patrimonio. Algunas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, pero bueno, que también se hace partícipe. Somos muy de cabeza solos, muy de gustos. Sí, bueno, y quizás nos equivocamos. Yo para mi gusto creo que quizás nos equivocamos en cuanto al emplazamiento de esta... Yo creo que la zona decimonónica hay que ser más respetuosa con ella, y quizás este tipo de esculturas estaría más en la zona de la Avenida Andalucía, Paseo Marítimo, la zona nueva del Paseo La Farola, en fin, toda esa zona. Pero bueno, ahí se la explicamos por la simbología que el artista ha querido transmitir. No siempre consigue que nosotros lo veamos, ¿no? Pero bueno, también se le intenta... Yo siempre digo, y el escultor siempre me tendrá en sus mejores sueños y deseos, el padre Aznay, por favor, habrá que hacerle otro monumento mucho mejor que el coincidiendo y ahora que está para la beatificación y la beato y todo. Así pues, Salvador Jiménez, gracias como siempre por venir, por ampliarnos toda la información y por hablarnos de todas las actividades y cuestiones que tenéis en la asociación, y nos seguiremos viendo porque seguiremos ampliando todos vuestros actos. Seguro. Así que, y nosotros seguiremos ampliando nuestro conocimiento, pero eso será el próximo lunes, con mucho más patrimonio, mucha más tradición y mucha más Málaga. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa.